Bien, chicos y chicas, esta cápsula voy a demostrar en esta cápsula lo básico para poder abordar la estructura de un personaje como dibujo, ¿no es cierto? Nosotros ya hicimos el análisis supuestamente ya hicimos un análisis de personaje, ya sabemos cuál es el aspecto que queremos que tenga. Una cosa es el dibujo referencial y otra es el dibujo estructural. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo se estructura un dibujo para poder mantenerlo en línea siempre en toda la producción, ya sea en un cuento, ya sea en un storyboard, ¿no es cierto? O ya sea ¿cómo se llama? En un cómics, por ejemplo, en una storyline, ¿no es cierto?, de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es para poder mantener la corporalidad del personaje siempre en toda la historia que se está contando y que no el personaje no se deforme en el transcurso del dibujo de la producción, ¿ya? Entonces vamos a hacer un dibujo simple, ¿no es cierto? Vamos a buscar la línea de acción. La línea de acción va a ser una línea muy simple, ¿no es cierto? Un personaje que va a estar en reposo, no va a ser un personaje que está en acción. Y sobre esta línea de acción, que es la que da la orientación de la corporalidad del personaje, de la posición del personaje, ¿no es cierto? Es en el que vamos a basar, ¿no es cierto?, la estructura del personaje. Vamos a hacer una estructura muy particular, generalmente es muy norteamericana este dibujo, ¿no es cierto? El dibujo de cuerpo fino y cabeza grande generalmente se basa en lo que es la estructura de un niño, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer un círculo, ¿cierto? Yo aquí estoy boceteando, pero estoy utilizando formas geométricas, ¿no es cierto? Formas geométricas que me van a permitir a mí darle peso, masa y volumen al personaje, ¿no es cierto? Como una referencia importante a la hora de poder concebir a mi personaje, ¿cierto? Así que estoy usando ovoides, ¿no es cierto? Si fíjense bien, óvalos acá, estoy usando óvalos y a partir de estos óvalos yo voy a sacar a mi personaje. Ya vamos a hacer acá como un pequeño embudo que va a sustentar o sostener el cuerpo, y el cuerpo en realidad vamos a generarlo en cuanto a puros rectángulos, siempre que vamos a hacer un rectángulo muy finito, ¿no es cierto?, que quizás lo vamos a seguir acostando mucho más con el transcurso del dibujo. Y aquí otro rectángulo más, que este va a ser el cuerpo, ¿no es cierto?, y este va a ser su pelvis, ¿no es cierto?, y vamos a hacerlo con shorts. Ahí está. Y bueno, y aquí fíjense bien lo que voy a hacer. Aquí, como este es el cuello, ¿no es cierto? Aquí está el cuello. Vamos a usar la salida del brazo, ¿no es cierto?, que son sus mangas, ¿no es cierto? Ahí está. Bien atrompetadas las mangas, ¿no es cierto?, a lo mismo que sus shorts. Bueno, eso va a ser una dinámica del dibujo. Y vamos a generar lo que es el esqueleto. De aquí sale el brazo, ¿no es cierto? Aquí en este circulito va a ser el codo, ¿ya? Y acá vamos a hacer el triángulo de la mano. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer la salida del brazo, el codo, ¿ya? Y vamos a hacer aquí el triangulito del brazo, ¿ya? Yo sé que para algunos va a ser súper extraño esto, qué está dibujando el caballero acá en este ejercicio, pero es el esqueleto, es la estructura base del esqueleto, ¿no es cierto? Yo aquí estoy dibujando, ¿no es cierto?, la actitud del personaje, ¿no es cierto?, su, su reacción corporal, ¿no es cierto?, y va a estar aquí como emocionado el personaje conversando con alguien, ¿no es cierto? Luego vamos a hacer lo mismo con las piernas. Si estos son los shorts, ¿no es cierto? Si estos son los shorts, ¿no es cierto?, yo voy a tirar una línea acá pequeña, voy a hacer un circulito, y ahí está la primera rodilla, aquí está la otra línea, otro circulito, la siguiente rodilla, y luego voy a hacer, ¿no es cierto?, los pies del personaje, ¿no es cierto?, que van a ser pies prominentes, bien grandes, ¿no es cierto?, que le dan un poco más de comicidad a la forma del personaje. Y después ya le vamos a dar la forma ya de escorzo, ya la forma definitiva. Ahí tenemos al personaje, ¿no es cierto? Ya este es el esqueleto, es como la primera etapa. En la capa estamos usando Illustrator, ¿no es cierto?, como plataforma de dibujo. Esqueleto, que es un programa, ¿no es cierto?, que trabaja en base a vectores, ¿no es cierto? Son dibujos, son líneas y que son recalculables, por lo tanto aquí no es como Photoshop, aquí la resolución siempre se mantiene. Photoshop trabaja en bitmap y es otro mundo. Nunca cometan el error de comparar Photoshop con Illustrator, que son dos mundos, son dos universos diferentes. Es mal visto comparar porque denota un poco de ignorancia en cuanto a lo que tú estás diciendo, porque en realidad técnicamente son software que están orientados a diferentes necesidades, ¿no es cierto? Bien, vamos a limpiar un poco acá este bocetaje nosotros que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Ahí está la línea de acción, la vamos a borrar porque ya sustentamos en esa línea de acción el personaje, y vamos a borrar acá, ¿para qué? Para hacer los paralelos y meridianos, que son líneas muy importantes que a mí me ayudan a orientar la masa y volumen del personaje en cuanto a dónde está orientado esta masa y volumen, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, al personaje, vamos a ir a la línea de referencia, y acá está
el paralelos y meridianos que me van a permitir a mí darle orientación al personaje, ¿no es cierto? Ahí está. Y acá vamos a poner su naricita, ¿no es cierto? Ahí está su nariz, ¿no es cierto? Ahí ya este paralelo y este meridiano, me permitieron ubicar la nariz, ¿no es cierto? Donde yo quería. Aquí vamos a ubicar la boca, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer una boca más o menos prominente, ¿no es cierto? Ahí está. Y vamos a ubicar un poco las pupilas de los ojos. Él va a estar mirando hacia arriba, ¿cierto? Ya, ahí va a estar mirando hacia arriba. Y vamos a dibujarle las cejas como una referencia de estructura del rostro, ¿cierto? Para darle forma al rostro, tener puntos de referencia. Estamos en el nivel de bocetaje, ¿no es cierto? Así que no estamos haciendo un dibujo acabado, ¿no es cierto? Simplemente son nativos para poder, ¿no es cierto?, jugar con la forma del personaje. Luego tenemos que buscar ahora la oreja. Yo la oreja la podría hacer acá, pequeñita, ¿no es cierto? O la podría hacer acá, grande, ¿no es cierto?, en este sector. Y eso va a depender de ti porque el dibujo es tuyo, así que lo haces como tú quieras. Yo lo voy a dejar acá. Voy a borrar. Siempre limpien, mantengan, porque eso les va a permitir entender, ¿no es cierto?, el personaje. Y que podríamos hacerle un yoke, ¿no es cierto? Un yoke, ahí está. Un yoke. Y ahí está su gorro, ¿no es cierto?, de personaje. Después vamos a arreglar los detalles, ¿no es cierto?, del personaje, pero ahí está. Y la ropa la vamos a ir arreglando y el cuerpo a medida que hagamos el clean up o hagamos el bocetaje. Este es un bocetaje primario, ¿no es cierto?, en base a estructura, ¿no es cierto?, el esqueleto. Es aquí donde vamos a firmar el personaje y le vamos a dar una forma, una estructura, una masa mucho más delicada a partir de esta primera tipo de línea. Vamos a la siguiente capa, ¿no es cierto?, que es boceto, ¿no es cierto? La capa de boceto. Vamos a hacer un boceto, quizás un boceto acabado, ¿no es cierto? Y después viene el clean up, ¿no es cierto?, que es ya el entintado, ¿no es cierto?, la línea definitiva del personaje con valorización y todo. Pero vamos a hacer el bocetaje, ¿no es cierto? Y para eso yo voy a usar una línea mucho más oscura, ¿no es cierto?, para poder hacer el bocetaje. Vamos a anclar acá y vamos a usar esta capa que dice boceto para empezar a dibujar al personaje. Vamos a hacer la naricita, incluso ya que yo puedo modificar, ¿no es cierto?, ciertas posiciones. Vamos a dibujar la carita del personaje. Ahí está. Vamos a dibujar el cuello, ¿no es cierto? Un cuello más pequeñito, ¿no es cierto? No tan voluminoso como lo estábamos haciendo recién. Y aquí yo empiezo ya a un poco a delimitar, ¿no es cierto?, la estructura de mi personaje, ¿ya? Y también usando líneas valorizadas a la hora de... ¿qué son las líneas valorizadas? Cuando yo trabajo con los gruesos y los delgados de las líneas. Cuando yo trabajo con la presión del lápiz. Yo lo estoy haciendo de manera digital, pero esto ustedes lo pueden hacer en su croquera, ¿no es cierto?, con sus lápices HB o HD, ¿no es cierto?, sin ningún problema. Siempre es mejor dibujar de forma análoga que digital. A mí todavía no ha nacido el programa que 100% pueda emular, ¿no es cierto?, la presión del grafito sobre una superficie de papel. Así que no hay problema en que ustedes lo hagan de esta forma. Vamos a hacer los ojitos acá, ¿no es cierto? Y recuerden que esto es el bocetaje. Vamos a definir las cejas, ¿no es cierto? Ahí está. ¿No es cierto? Ahí está el personaje. Y vamos a dibujar su yoke. Vamos a usar el recurso de la sobreposición de objetos en el dibujo. Vamos a hacer su frente. Ahí está. Y vamos a mejorar, ¿no es cierto?, la posición del gorro, porque los gorros son mucho más rígidos y no son tan blandos como yo lo dibujé recién acá. Así que ahí está. Vamos a hacer el botón de arriba, ¿cierto?, típico gorro de béisbol. Y aquí vamos a hacer un cejo, ¿no es cierto?, como un pequeño guiño de su pómulo. Ya. Y vamos a jugar con su dentadura, ¿cierto? Vamos a pintar acá una cosita más gruesa, ¿cierto?, para que podamos... Ahí está. Si yo oculto el boceto, ya tenemos la carita ya formada. Vamos al cuerpo. El cuerpo es muy entretenido. Esto es muy entretenido cuando nosotros dominamos la forma, ¿no es cierto? Cuando dominamos la estructura del personaje es muy divertido, ¿no es cierto?, hacer las formas. Voy a adelgazar un poco más la forma del cuerpo del personaje, ¿no es cierto? No lo voy a hacer tan grueso, sino que aquí vamos a sacar la manga, ¿no es cierto?, de la polera. Pero esto lo vamos a hacer mucho más delgadito su cuerpo.
mucho más menudito el personaje, ¿cierto? Y acá vamos a sacar su otra manguita, ahí está, y vamos a ponerlo acá. Ya vamos a hacer roditas del pliegue de la ropa. Mira que quedó más delgadito, ya. Y vamos a su short. También vamos a hacer otro en forma de trompeta sus shorts, ¿no es cierto? Sus bastillas, porque es un poco lo que caracteriza la forma del personaje. Ahí está, ya. Y vamos a los bracitos. Aquí hay un bracito, termina con el codo, ¿no es cierto? Bracitos muy delgaditos, ahí está. Y vamos a dibujar la mano ya en base a lo que tenemos como referencia, que la habíamos hecho en un principio. Mira qué fácil, no es difícil. Y ahí está. El asunto es que hay que hacerlo. Ya, no hay que pensarlo, hay que hacerlo. Hay muchos chicos que se ponen a dibujar y dicen, oh, qué difícil esto, profesor. No, pero tienes que hacerlo. Si no lo haces, no eres capaz de entender si lo puedes hacer o no, o si lo puedes aprender o no. Entonces hay muchos chicos que se quedan entrampados en eso, en querer hacerlo y no lo empiezan a hacer nunca. Así que hay que largarse, que lanzarse solamente para empezar a adiestrar y que tu mano también tenga memoria. De pronto la mano memoriza, ¿no es cierto?, la volumetría de la corporalidad de un personaje, no solamente tu cerebro. Ya, aquí vamos a acercarnos un poco porque hay una inconsistencia en los trazos. Vamos a achicar un poco la goma de borrar. 3, 2, ok, ahí está. Y vamos a borrar esta parte que la atravesó, que no debería estar acá. Y este que está acá no tiene continuidad, así que lo vamos a continuar. Vamos a borrar los desfases. Bueno, este es un boceto, no es el dibujo entintado final, ¿no es cierto? Así que ahí está como referencia. Vamos a hacerle la doble de ahí, ¿no es cierto? Y quizás aquí debería ir la sombra, ¿no es cierto? Un tipo de sombra para a la hora de bien, y ahí estamos ya acercándonos ya de bastante certeza, ¿no es cierto?, el personaje. Vamos a seguir dibujando lo que nos falta, que son sus piernas. Ahí está su rodilla, ¿no es cierto? Y línea recta. Y aquí partimos con línea gruesa, una curva, y terminamos con la línea recta para llegar al tobillo, talón. Y aquí vamos a hacer una forma, ¿no es cierto?, más orgánica de la zapatilla, no tan triangular. Aquí vamos a hacer también, partimos con grueso, ¿no es cierto?, terminamos con la rodilla y terminamos delgados en la rodilla. Y partimos con grueso y terminamos con forma delgada al tobillo, ¿ya? Y nuevamente acá hacemos lo mismo, ya más orgánica la zapatilla de frente, ¿no es cierto?, una curva, ¿no es cierto? Y acá ya podemos jugar con la suela de la zapatilla. Mientras más grandes los pies, más cómico se ve nuestro personaje, ¿no es cierto? Se ve mucho más interesante y mucho más entretenido, mucho más divertido, ¿no es cierto? Y ahí está. Y ahí tenemos al personaje ya listo, ya como primer boceto. Los dejamos hasta acá, chicos y chicas, ¿les parece? Como primer clip y como primera cápsula de apoyo, ¿no es cierto? Una de las tantas cápsulas que les hemos entregado nosotros en este curso corto para todos ustedes en creación de personajes. Entonces, lo que vimos ahora simplemente fue estructura, ¿no es cierto? Y luego bocetaje en base a lo que es geometría, todo lo que son paralelos y meridianos, ¿no es cierto? Eso es lo que nos permitiría darle la orientación al personaje, ¿no es cierto? A la hora de poder dibujar el rostro, por ejemplo. Entonces, si yo dibujo al personaje, a ver, estoy acá. Si yo dibujo un rostro, siempre voy a usar los paralelos y meridianos para decir a dónde está mirando el personaje. Está mirando para allá, ¿no es cierto? Está mirando hacia arriba, ¿cierto? O está mirando hacia abajo, y nosotros podemos lograr, ¿no es cierto?, perspectivas muy interesantes, ¿no es cierto?, a la hora de utilizar los paralelos y meridianos, ¿no es cierto?, cuando queramos dibujar. Nosotros estamos acostumbrados a dibujar de frente o de lado. Ya el paralelo y meridiano, ¿no es cierto?, nos va a permitir, ¿no es cierto?, trabajar al personaje en otros rangos, ¿no es cierto?, de perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, eso es interesante, poder entenderlo y manejarlo, ¿no es cierto? Y a la hora de dilucidar un personaje ya es fácil, ¿no es cierto?, saber dónde está mirando el personaje, a qué orientación, dónde se está orientando el personaje, ¿no es cierto? Así que eso es, chicos y chicas, lo dejamos hasta acá. En la próxima clase o la próxima cápsula vemos cómo hacemos el clean up y coloreamos al personaje. ¿Les parece? Un abrazo para todos y se me cuidan. Adiós.